marrón, pero si tú cierras todo el horno, el humo se queda ahí dando vueltas, circulando y se queda impregnado en la cerámica. Esta le llaman la técnica del horno cerrado. Y la cerámica se queda así, completamente negra. No es como en otros lugares del mundo, como en México, por ejemplo, que es una arcilla negra, ¿no? Y no, es parte de la técnica que se llama el horno cerrado. Bueno, y para llegar a todo eso, pues hay una suerte de ensayo-error, ¿no? Los hombres han invertido mucho tiempo experimentando, ¿no?, con la cerámica. Como según el señor Julio Sartello nos dice de que es la primera, no se conoce qué tipo de cultura haya influenciado a Chavín. Prácticamente si hacemos un análisis profundo de eso, hablamos de las culturas más antiguas del norte. Podría ser Valdivia, podría ser una cultura de Colombia, pero en realidad es original. Es original los Chavín. Prácticamente inventan sus dioses. Pero si bien es cierto, algunos creen que Chavín no fue la primera cultura, dicen, según el señor Rafael Arco Herrera, él dice que, él dice de que la cultura cupiznique fue la primera cultura. Arawak, también he escuchado. Seguro, no sé, pero seguramente lo más probable es que sean del norte. Los cupiznique van a hacer esas imágenes de felinos y todo eso, y los Chavín también. ¿Cupiznique dicen que está marcado? En el norte, queda entre lo que es La Libertad, Lambayeque, toda esa zona, Ancash, ¿no? Toda esa zona se desarrolló cupiznique, sobre todo en Ancash, ¿no? Pero Chavín es el centro ceremonial, religioso. Entonces, sigue esta discrepancia, ¿no? En realidad, en términos de carbono 14, cupiznique es más antigua que Chavín, 50 años más antiguo. Pero lo que pasa es que el carbono 14 que tiene un error de más o menos 50 años, entonces no se puede determinar, ¿no? En términos arqueológicos, Chavín es contemporáneo con cupiznique. Y las otras culturas, las que tú mencionas, son culturas del norte posiblemente. Y algunos creen que no son del norte, que son de la selva. Lo que pasa es que las teorías nos dicen de que los primeros pobladores van a entrar por el norte y se establecen en la selva. Y después, ante problemas, todo eso, van a trepar a los Andes donde van a establecerse. Este es el templo ceremonial Chavín de Huanta. Miren, ustedes saben que la religión es una cuestión de fe, ¿no? Uno cree sin necesidad de ver, pero los Chavín veían a sus dioses. ¿Cómo los veían? Hacían rituales con esas plantas que se llama San Pedro, es un cactus, y la preparaban, se la tomaban, se la metían por la nariz y comenzaban a ver cosas. Alucinógenos. Como la ayahuasca, ¿no? Pues eso pues nos explica las caras de las cabezas clavadas que están aquí, nos muestran los rostros de los sacerdotes de Chavín en estado de alucinación, en estado de trance. Tenemos las pupilas dilatadas, que a veces sangran o moquean, y tenemos la transformación en jaguares, ¿no? Que ellos creen que se van a transformar en jaguares o en serpientes, ¿no? Entonces vamos a ver una transformación gracias al San Pedro. Claro, ahorita los chamanes usan no solo San Pedro, sino ayahuasca y otras cosas más, ¿no? Donde puedes estar en contacto con los dioses. Bueno, hasta aquí llegaban las personas de todos los lugares del Perú para ofrecer la porción de su cosecha, ¿no? Para que los dioses no lo castiguen. Ahora, ¿qué les hacía pensar a todos que los Chavín tenían el poder? Lo que pasa es que esto sería el equivalente moral. Ellos, según las personas que seguramente visitaban el templo, ellos creían de que los Chavín tenían poder y que hacían de que en algunas partes del año se quede seca una parte, en otros momentos llueva, y ellos decían que el dios iba a castigar y no sé qué cosa. Lo que eran los Chavín eran muy inteligentes, o sea, ellos eran estudiosos del clima. Es más, el templo de Chavín tiene unas ventanitas, ¿no?, que ellos paraban mirando las estrellas. Sabían en qué momento iba a haber pues, cierto momento de sequía, ¿no? Sabían en qué momento iba a venir el invierno, el verano, ¿no? Cuándo se atrasaba más, cuándo. Entonces, no es que ellos causaban eso, sino que ellos sabían en qué momento iba a pasar. Entonces, por eso tenían el control de las cosas. Y por varios cientos de años fue así. Los Chavín tuvieron el poder. ¿Qué pasó? ¿En qué momento las personas dejaron de confiar en los Chavín? Cuando ya las predicciones ya no se hacían tan creíbles, pues. Lo que pasa es que hay fenómenos que influencian mucho en lo que es el clima, como por ejemplo el fenómeno del Niño. Entonces, a veces las cosas que ellos predecían ya no se cumplían. Entonces ya la credibilidad comenzaba a bajar, las personas comenzaron a dejar de visitar el templo y Chavín desapareció simplemente. Las personas seguro que vivían aquí se fueron hacia la costa y bajaron a la costa. Bueno, esta es la historia, aunque muchos creen, los chamanes creen que todavía es un centro energético, que sí hay poder, no sé qué cosa, pero siguen visitándola. Incluso los
tiempos de la colonia, la República ha seguido siendo visitado el templo de Chavín de Huanta. De las cabezas clavas nos quedan así copias, réplicas de la... Y aquí había algún tipo de sistema de riego o algo, Ya. canales, ¿no? Sí, sí. Hay dos ríos, el río Mosna y el río Huajetza, le dicen, otros dicen Chijetza. Sí, miren, pero es cierto que habían canales, pero también es cierto de que los chavín, antes, cuando tú ingresabas al templo, tenías que entrar muy sugestionado. ¿Para qué? Para que sepa que los dioses están adentro. Entonces, no solamente ponían cabezas clavas, ¿no?, alrededor de los templos, sino que también hacían todo un teatro para que tú entres con temor. Y parte del teatro eran los sonidos que habían adentro. Sí, desviaban el curso del río y hacían canales subterráneos de acá. Pero no era solamente para ellos alimentarse, ¿no?, de esto, sino también para producir sonidos. Entonces, se ha descubierto que hay canales que pasan por debajo del templo, que cuando en un momento el río pasaba con cuerdas sonaba entonces las personas llegaban, veían las cabezas clavas, escuchaban los sonidos y todo se daban San Pedro encima, entonces ya llegabas totalmente sugestionado. Eso era muy importante para que los tributos, si los quieren llamar tributos, sean mejores, ¿no?, más grandes. Entonces ahí vivían los dioses, ¿no? Como te digo, los canales no solamente eran para alimentación, sino también era parte de toda la parafernalia del tributo. Todo esto que te digo son explicaciones que son de los arqueólogos que trabajan acá, los antropólogos que trabajan acá. Ahora, ¿de dónde lo sacaron? Pues supongo que son de sus investigaciones, ¿no? Porque la persona que hizo estos mapas de acá, fue un director de este museo, que se llama Cristian Mesías. ¿Ya? Los primeros mapas van a ser de Julio César Tello también, que también fue director de este museo. Entonces, hay mucho, yo supongo particularmente que hay mucho de imaginación en esto, pero hay mucho de cierto también. 16 galerías tiene el templo. No solamente eso, ¿no? Fueron hechas por etapas, ¿no? Esta es la parte más antigua, la parte más nueva, datan de 500 años antes de Cristo, las otras son de 400 años antes de Cristo, ¿no? Algunas se creen de que estaban abiertas, conforme pasó el tiempo se fue incrementando. El lanzón monolítico, por ejemplo, el ídolo más grande está dentro de una galería y es inmenso. La pregunta es cómo entró ahí. No es que entró, sino que estaba abierto antes, y conforme pasó el tiempo lo fueron cerrando. Entonces, todo esto nos indica también un trabajo. ¿De quién? ¿De los chavín? No lo sabemos. Pueden ser chavín mismos o pueden ser que ellos mismos le hayan ordenado alguna de las culturas hasta que venían los fieles y que les trabajan, ¿no? Lo más probable era la manipulación a través de las ideas, de la religión. Algunos se llaman imperios, pero bueno, los arqueólogos de acá consideran de que el Estado chavín, la cultura chavín o el centro ceremonial chavín de Huanta era solamente eso, un centro ceremonial, una especie de Meca, del Vaticano, donde tenían sus trabajadores, ¿no?, personas que ofrecían cosas para los dioses, y entre ellos seguramente la fuerza de trabajo también. La economía que se basa en la reciprocidad también. En la parte del fondo van a ver réplicas de las cabezas clavas y del obelisco Tello, otro ídolo de la cultura chavín. Una cosa interesante en el obelisco Tello es que hay varias imágenes de animales que vienen de la selva, lo cual nos indica los orígenes de Chavín. O sea, ellos parece que vivieron en la selva mucho tiempo y después se establecieron en los Andes, pero siempre tienen esos recuerdos de la selva. Por eso están grabados en los dioses, ¿no?, que serían estos obeliscos. Y esta es la primera cultura. Vamos a ver la siguiente. Importancia es porque fue, como le digo, el principal elemento académico es más una importancia ideológica, como cultivo, que tiene un significado especial para ellos. No sabría decirte con respecto al maíz. Lo único que te puedo hacer el maíz es que es una planta que se demoraron en domesticar, no era tan sencilla, que hay diferentes tipos de maíz. Sé que habían ídolos de oro, ¿no?, que representaban al maíz, sé que es un tipo de planta importante, pero no te puedo decir más, no te puedo decir si es que hubo bastante producción de lo que fue el maíz o si tenía alguna connotación de tipo religiosa, ¿no? ¿Te acuerdas de la estela de Raimondi? Dicen de que el dios de las varas que tiene son varas de maíz. Entonces por ahí tendría una connotación religiosa, ¿ya? Entonces en ese sentido podrían haber leyendas en torno al maíz, podría ser, tendría una explicación divina tal vez, ¿no? Ahora, que si no son plantas de maíz, tiene que ser, bueno, no hay otras, es la única que se les parece así con
con esas hojas hacia los costados. Lo que sí es raro que no está en la aparición de la representación de los maíces de por sí, sino la planta de maíz pero sin el fruto, o sea, solamente están las hojas, ¿no? Solamente están las hojas, ¿no? Sería más específico, así que podría asegurar si es el maíz si estuvieran con las mazorcas, con todo, ¿no? Pero parece que sí, que tiene una connotación religiosa, ¿no? Miren, lo más probable es que una de las principales producciones sea eso, el maíz. Bueno, ahora vamos a ver, lamentablemente la sala de la cultura de Paracas está cerrada, ¿no? Cerrada con construcción, remodelación, pero aquí tenemos una vitrina que nos puede hablar sobre otra forma de producción de cerámica. Esta es una cerámica que se dice es polícroma, tiene más colores que la cultura de Sabin. Ya no hay esa solamente técnica de hornos abiertos y hornos cerrados, sino que también vamos a tener el uso de colores, ¿cómo estás? El uso de colores. Eso nos implica otro grupo de personas que buscan los tintes. ¿De dónde vienen los tintes? De los óxidos de los minerales, de las plantas, de la cochinilla, que son insectos, ¿no? Entonces van a utilizar, otro grupo de personas va a buscar los tintes para poder pintar lo que es la cerámica. El tipo de cerámica también, algunas de ellas tienen otro tipo de asa, dos entradas, un tipo de asa que se llama el asa puente, que es típica del pueblo. Eso lo vamos a ver acá en Paracas. Otras de las culturas que hay en Los Certellos fue Paracas. Ellos se enterraban de manera especial, la posición fetal, varios tejidos alrededor, hacían deformaciones craneanas, lo cual las deformaciones nos indican de que era una manera de separar clases. Ahora, ¿qué se determinaba que era una clase más importante? Que seas un rey, que seas un general, que seas un sacerdote. ¿Qué te hacía más importante que otro? Entonces ahí comienzan las cuestiones, ¿no? Para los militares, los nazcas eran guerreros, ¿ya? Y ellos hacían operaciones así, un guerrero se malograba la cabeza y te arreglaban todo el toque y ya estabas todo curado. Ya para los militares son los primeros médicos, ¿cómo? Médicos guerreros de la historia del Perú. Para los arqueólogos no había guerras en los tiempos de los Paracas. Para los arqueólogos los Paracas eran una sociedad religiosa parecida a Chavín, ¿no? Y que las trepanaciones que hacían, las operaciones que hacían eran parte del ritual. Puede ser también, puede ser. Para los antropólogos, la cultura de Paracas era clasista, ¿no? Ellos separaban a la clase de acuerdo a la manera como habían grupos de personas que tenían ese tipo de deformidad, o sea, todos ellos se separaban por cabezas, unas cabezas alargadas, otras cabezas aplanadas, achatadas, ¿no? Esos eran distintos grupos. Toda su familia sería de esa manera, que si eran personas importantes no sabemos, pero definitivamente eran más importantes que otras, ¿no? Que si eran reyes no sabemos tampoco, no se han encontrado armas, no se han encontrado indicios de que hayan habido guerras en esos tiempos. Así que queda el signo de interrogación, ¿no? ¿Quiénes eran los más importantes? Obviamente si eran importantes tenían que tener tierras, tenían que tener personas que tributen, igual, una porción de lo que trabajas va para la persona que te gobierna, que te administra. En general, las personas que van a tener el poder serían aquellos que se consideran hijos de Dios, hijos de algún Dios, que ellos adorarían. Ese patrón se ha repetido en bastantes culturas, ¿no? Entonces hemos hablado de la cultura Paracas, bueno, hablar de que tenían diferentes tipos de tumbas, cavernas, necrópolis, posición fetal, se enterraba, allá. Las personas que eran enterradas en posición fetal les ponían muchos mantos, ¿ya? Hasta este momento no hemos hablado de tejidos, ¿no? Los chavín sí tenían sus tejidos, pero son muy simples, son de algodón. Los mantos de los Paracas son considerados los más coloridos de toda la historia del Perú. Están guardados también, ¿no? Eso implica también más logística. O sea, buscar los tintes de nuevo, transformar las fibras de hilo, las fibras de el pelo de la llama en hilos y pues puedes utilizar los telares, bastantes personas haciendo pues sus tejidos, ¿no? Entonces implica bastante tiempo. Es más, dicen de que un buen tejido Paracas se demoraban 8 manos haciéndola 2 años aproximadamente, un buen tejido de la cultura Paracas. Pero llegaban a tener hasta 119 matices cromáticos, o sea, imagínense una gama de colores, ¿no? Ese es el récord que se ha roto, ¿no? Los Paracas son los más coloridos, los mejores tejidos, dicen, de América prehispánica. Entonces, eso es lo que vamos a tener en los tiempos de la cultura Paracas. Todo esto se ha encontrado dentro de las tumbas. Y la diferencia en la cerámica, ¿hay diferencia en la cerámica en Paracas Caverna y Paracas Necrópolis? Sí, hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El color
la parte del color, el decorado, o sea, que le llamamos color, en la parte de cavernas es postcocción. ¿Qué significa postcocción? Que el color lo ponías encima después de la parte de lo que es de haberlo metido al horno, después lo pintas. ¿Esto qué va a permitir? Nada, pues que el color se sale. O sea, a medida que pasa el tiempo el color se va pintando, no es perenne. En cambio, en Paracas Necrópolis se puede ver que la cerámica, el color ha quedado impregnado. Lo que pasa es que la mejor manera de conservar el color es pintarlo antes de ponerlo al horno. Eso se llama color precocción. Postcocción, precocción. La mayoría de las cerámicas de las culturas son precocción, es decir, antes de ponerlas en el horno. La evolución de esta cultura que se desarrolla en Ica son los nazis. La cultura nazca se desarrolla en Ica, fue descubierta por el alemán Max Uhle, cerámica polícroma, la más polícroma de todas. Otra vez hablamos de la logística, cuántas personas van a tener que que buscar los tintes, el tipo de asa es el asa puente. Hicieron lo mismo que los paracas, enterraban a los muertos de posición fetal, deformaban cráneos, tenían trepanaciones craneanas también. Y ellos hicieron algo que también les invirtió tiempo, las líneas de Nazca, los geoglifos, que hasta ahorita no sabemos si era parte de un calendario astronómico como lo decía María Reich o es una manera de adorar a los dioses, una manera de comunicarte con los dioses, ¿no? Para tal caso, los nazca hicieron algo muy interesante, lo que llamamos los acueductos. De alguna manera ellos pudieron sobrevivir en el desierto, ¿no? Una parte bien árida, ¿no?, de lo que es el sur. Ellos hicieron muchos acueductos, son huecos, agujeros, ¿no?, en forma de espiral, a manera de rampa iban bajando y sacaban agua del subsuelo y conectaban con otro pozo y hacían canales. Y de esa manera podían almacenar el agua y distribuirlas a los campos de cultivo. Tecnología hidráulica, entonces. La cultura nazca. Los geoglifos, la cerámica, los tejidos, una cultura muy avanzada, muy sofisticada. ¿Qué pasaba hasta mientras en el norte? ¿Cuáles eran sus principales cultivos? De ellos, hemos encontrado lo que es un fruto que se llama la jíquima, que ya no existe, la jíquima. El maíz, lo tenemos acá justamente. El maíz. Tenemos la chira, que es una planta. Aquí está la jíquima, miren eso. Ya no existe eso. No sé si lo pueden ver ese señor con unas plantitas. ¿La boca? Ya, en la parte de las manos, en la mano derecha tiene unas plantitas y en las costas, eso es la jíquima. Esto, y lo de siempre, pues, ¿no? La yuca, el maíz, el maní, yuca, maní, la papa también, ¿no? Pero principalmente esos dos, ¿no? Maíz y jíquima. Ya, y también como estaba cerca al mar hay una bastante producción de lo que es, bueno, la pesca, ¿no? Es otra de las actividades que ellos van a realizar bastante. Eso se puede ver dentro de la cerámica. Usaron redes, ya. Sí. Ahora, con respecto al tejido reticular, es un tejido reticular simple. Hay una cultura que se llama Chancay, que llegaron a una complejidad muy vistosa, o sea, el tejido reticular, tejido de redes, normalmente ustedes ven son cuadraditos nomás. En los tiempos de los Chancay, ellos no hacían cuadraditos nomás, hacían figuras de animales dentro de las redes. Esa técnica los españoles no la conocían, y es lo que les sorprendía mucho que habían encontrado aquí en el Perú. Ya, pero eso lo vamos a ver. La chica de allá que está en el salón, que tome foto. Sí, La chica de allá en el salón también. Por eso que tome foto. ¿la de blanco? Claro, mira, es uno bravo, sí. ¿Es un celón? Sí. Yo recuerdo. Sí. Ya te lo voy a dar, chica. ¿Qué le diga? ¿Qué le quieres que le diga? No, pues porque De la cultura Abicú son estas cerámicas son utilizadas como instrumentos musicales, se llaman vasijas silbadoras. También parte de rituales seguramente. Ustedes dirán, ¿no? Pero la calidad no es tan buena como en el sur, ¿no? En el sur parece que hay más trabajo, ¿no? Pero eso no es del todo cierto, miren. Bicú, Virú y Salinar vieron una evolución muy grande. Llegan las mochicas. Los mochos, los mochicas son considerados pues lo más espectacular en cuanto a lo que es escultura. Esa producción de cerámica se llaman los huacos retratos, ¿no? Los huacos retratos son considerados pues
los más realistas, ¿no? La cerámica más realista que vamos a tener aquí en el Perú. Estamos hablando al mismo tiempo de los Nazca, o sea, los Nazcas aparecieron en el año 200 después de Cristo, los Mochicas también 200 después de Cristo. Ambas fueron descubiertas por Mazule. Bueno, se dice descubierta, pero en realidad ya no se usa el término ni descubierto, ni el padre de la, o el padre de la arqueología, ¿no? Ya casi no se usa eso, ¿no? Porque en realidad han sido varios los investigadores que han estado involucrados en todas estas investigaciones. Y la cerámica erótica también es parte de lo que es la cerámica de Moche, ¿no? Que curiosamente el sexo en esos tiempos era vinculado a lo que son rituales religiosos, o sea, la fertilidad, para ellos era la fertilidad de la tierra, ¿no? Y bueno, aquí no se ve claro, pero los Moche tuvieron fases, o sea, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y fase 5. Según el arqueólogo, el señor Rafael Arcojoyle, él decía que habían 5 fases. Y bueno, hay todo un estudio, pero aquí en el museo nos han dicho de que ese estudio no es científico, es empírico. O sea, no tiene mucha credibilidad eso de las fases, ¿no? Nos dicen de que el tipo de asa, por ejemplo, es de la fase 4, de acá, o fase 5, ¿no? Por el asa, que es más abierta. Los que son asas pequeñas son de la fase 1, los que son naturistas, estos de acá, los que presentan animales, ¿no? Son más que todo de la fase 1, los guapos retratos estarían en la fase 3, en la transición de fase 3 o fase 4. Y bueno, hablar de fase es muy interesante. Lo interesante de aquí es la producción. La producción de cerámica se aceleró debido a que ellos inventan el molde. Con el molde la cerámica se puede hacer mucho más rápido. Y ya en estos tiempos ya puedes encontrar cerámica parecida, porque utilizaron el molde. Otra cosa interesante es la aparición de la guerra. Los Moche eran varios estados federados, pequeños estados, alrededor de uno que era Zipán. ¿Ya? Zipán, el señor Zipán, ¿se acuerdan? Ya, todos ellos giraban en torno a Zipán. Y entre ellos parece que había un enfrentamiento. Esto lo podemos ver en la cerámica, donde ya tenemos pues guerreros con sus armas, ¿no? Entonces, miren cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Hemos pasado por Chavín, Paracas, y llegamos a los tiempos de los Moche, ¿no? Y los Nazca también dicen que eran guerreros, o sea, Moche ya eran guerreros. ¿Eso qué va a influenciar en cuanto a la economía? De que ya no solamente la producción, una parte de la producción iba para los templos, sino que también cuando las culturas o los lugares tenían necesidades, que invadían un lugar y se apoderaban de todos sus recursos, ¿no? Era una manera de expandir su economía también, ¿no? De su producción. Ya, ahora otra cosa interesante es que este museo no solamente tiene cerámica, también tenemos metales, ¿no? Vamos a ver los metales. Chincha.